Se rompe el silencio. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia común. Es un caso envuelto en misterio, confusión y rumores. Una figura pública que fue encontrada inconsciente en su propia casa. Y una aparición inesperada que cambió el curso de todo. Cristian Suárez. Accidente, venganza, desesperación, o tal vez, un mensaje en clave para alguien que aún no ha hablado. Aquí no solo se cuentan hechos. Aquí se conectan las piezas del rompecabezas que nadie se atrevió a armar. Bienvenidos a Secretos de Historias, el lugar donde las versiones oficiales se cuestionan, y los personajes más famosos muestran su lado oculto, vulnerable o desconocido. A lo largo de este vídeo, te llevaré paso a paso por uno de los momentos más inquietantes en la vida de Laura Bosio, la polémica conductora que ha dado tanto de qué hablar pero que nunca había estado tan cerca del abismo. Prepárate, escucha con atención, y saca tus propias conclusiones. Si esta historia te impacta, no olvides suscribirte, darle like, compartirla y activar la campanita, porque aquí en Secretos de Historias, siempre hay más de lo que se ve a simple vista. Todo comenzó con un silencio. Laura, conocida por estar siempre activa en redes, dejó de publicar durante 48 horas. Ni historias, ni mensajes, ni llamadas. Su asistente intentó contactarla, nada. Su hija, preocupada desde Estados Unidos, llamó a los vecinos. Nadie había visto movimiento en el departamento de Laura en Polanco, Ciudad de México. La tensión aumentaba. Algunos pensaron que estaba viajando. Otros, que se había ido a grabar. Pero la verdad era mucho más inquietante. Laura estaba allí, sola, e inconsciente. Fue su ama de llaves quien, al no obtener respuesta, llamó a seguridad del edificio. Al entrar, encontraron a Laura tirada en el suelo de la sala, con una copa rota al lado, una pastilla aún en la mano y la televisión encendida en un canal sin señal. Los paramédicos llegaron. Nadie sabía aún qué había ocurrido. Pero lo más sorprendente vino 20 minutos después. Cristian Suárez apareció en el edificio. La noticia estremeció a todos. Laura Bosio, la mujer fuerte, la imparable, la irreverente, había sido encontrada inconsciente en su propia casa. Pero antes de ese dramático hallazgo, hubo horas oscuras, inquietantes. Horas en las que nadie sabía nada. Y en el mundo de Laura Bosio, eso no era normal. Todo comenzó la noche anterior. Laura había tenido una llamada con su productor en la que, según testigos, se le escuchaba alterada. Decía frases como, esto no se va a quedar así, y, hay cosas que el mundo no sabe pero se van a enterar. Fue una llamada tensa, interrumpida abruptamente. Luego, nada, silencio. Pasaron las horas, ni publicaciones en redes sociales, ni mensajes de voz, ni siquiera una historia de Instagram mostrando su clásico café de la mañana o sus frases motivacionales. Nada. Laura Bosio, que jamás pasaba desapercibida, había desaparecido del radar. Su hija, Alejandra, fue la primera en sospechar. Desde Miami, sintió que algo no andaba bien. Ella hablaba con su madre todos los días, incluso cuando Laura estaba en su peor etapa mediática. Pero ese día, no recibió ni un «buenos días», ni un mensaje, ni un emoji. Llamó, insistió, mandó notas de voz, marcó al celular, y luego al fijo. Ninguna respuesta. Alejandra comenzó a angustiarse. Llamó a la asistente personal de Laura. ¿Has hablado con mi mamá? No, respondió la asistente, nerviosa. Le mandé unos documentos anoche y no me respondió. No me ha contestado desde entonces. Fue ahí cuando se activaron las alarmas. La asistente llamó al portero del edificio. Pidió que fueran a tocar la puerta del departamento de Laura. El guardia subió, tocó, esperó, nada, golpeó más fuerte. Señora Laura, ¿se encuentra bien? Ni un solo sonido dentro del departamento. Todo estaba cerrado desde adentro. A las 2:13 de la madrugada de la tarde llamaron a los bomberos. Y a las 2:46 de la madrugada la puerta fue forzada. Lo que vieron adentro fue algo que nadie, nunca, imaginó ver. Laura Bosio, tirada en el suelo. Estaba acostada de lado como si hubiera querido alcanzar su teléfono. A su alrededor había documentos, una vela rota, pastillas dispersas y un sobre cerrado con su nombre escrito en tinta negra. Tenía el rostro pálido, sus labios secos, y una expresión que alternaba entre dolor y rabia. En ese instante, nadie sabía si estaba viva o muerta. Los paramédicos actuaron con rapidez. Estabilizaron sus signos vitales. Había respiración.
Pulso débil, pero pulso. Fue llevada de emergencia al hospital más cercano. La prensa se enteró minutos después. Un vecino filtró a un reportero de espectáculos lo que había visto desde su balcón. Vi a los paramédicos sacar una camilla. Estaba tapada con una manta, pero se notaba que era ella, su cabello rubio, su ropa. Era Laura. Las especulaciones no se hicieron esperar. Fue un intento de suicidio. Una sobredosis accidental. Estaba deprimida. O tal vez, fue algo más. Y mientras el país entero comenzaba a hablar del tema, alguien más apareció en escena. A las 3:27 de la madrugada de la tarde, una figura conocida se acercó a la entrada del hospital, Cristian Suárez. Caminaba rápido, con el rostro tenso, sin hablar con nadie. Lo acompañaban dos personas que parecían de seguridad privada. Llevaba lentes oscuros y una chaqueta de cuero. Al llegar a la recepción, preguntó directamente: ¿Dónde está Laura Bosio? Las enfermeras se miraron confundidas. Nadie lo había llamado. Usted es familiar. Soy alguien que necesita verla. Lo sentimos, señor, solo familiares directos pueden ingresar. Cristian insistió, pidió hablar con el jefe de urgencias. Pero la respuesta fue la misma, acceso denegado. ¿Cómo supo Cristian que Laura estaba en el hospital? ¿Quién lo llamó? Lo había estado vigilando. Fue casualidad, nadie lo sabía, pero lo más intrigante fue lo que dijo al salir. Yo sabía que esto iba a pasar. Ella no podía más. Pero lo que nadie sabe, es por qué. Y se fue, sin dar más explicaciones. En redes sociales, el escándalo explotó. Los seguidores comenzaron a teorizar. Seguro él tiene algo que ver. Laura sabía algo fuerte y querían silenciarla. ¿Y si Laura había descubierto algo de Cristian que la llevó a ese estado emocional? Y en medio de todo, un dato estremecedor. El sobre hallado junto a Laura tenía escrito el nombre de Cristian Suárez. Y dentro, según fuentes extraoficiales, había una carta que podría cambiarlo todo. ¿Qué decía esa carta? ¿Por qué Laura no se la envió antes? Tenía miedo, estaba amenazada. El edificio estaba en completo silencio, pero los vecinos del piso 7 seguían mirando con incertidumbre hacia la puerta del departamento 704. Desde las 6 de la mañana, cuando llegaron los paramédicos, todo había cambiado. Los murmullos se multiplicaban, que si escucharon un golpe fuerte, que si alguien vio pasar una sombra por el pasillo horas antes, que si Laura Bosio había estado sola durante días. Nadie tenía una versión oficial, pero todos sabían que algo fuera de lo normal había ocurrido. La policía acordonó el área y restringió el acceso. Solo los peritos y un par de agentes ingresaron al lugar. Desde afuera no se notaba nada extraño, pero al cruzar la puerta, el ambiente cambiaba por completo. La sala estaba semioscura con las cortinas cerradas. Un florero roto en el suelo. Restos de comida sin tocar en la cocina. Todo indicaba que alguien había estado allí, pero no en condiciones normales. En la mesa del comedor había una copa de vino medio vacía, una vela derretida y un sobre abierto que contenía una carta sin firma. No era una nota de despedida, pero sí un mensaje confuso, lleno de frases entrecortadas y tachaduras. Decía cosas como: no me dejaron opción, esto no fue mi decisión, y en una esquina, escrita con otra letra, una línea, ella sabía que esto pasaría. El cuerpo de Laura había sido encontrado en la habitación principal. Estaba recostada en la alfombra, con el teléfono móvil a pocos centímetros de su mano, sin señales de violencia, pero tampoco de tranquilidad. Una botella de ansiolíticos estaba volcada junto a su mesita de noche. No estaba vacía, pero sí faltaban varias pastillas. Accidente, descuido, o algo más. Los paramédicos informaron que su pulso era débil pero estable. Al parecer, llevaba algunas horas en ese estado. Nadie había llamado por ayuda. La llamada de emergencia llegó desde un número desconocido, sin registrar, y cuando los operadores intentaron devolver la llamada, ya no existía. Uno de los agentes observó algo peculiar en el tocador de Laura, una fotografía antigua, en blanco y negro, rota por la mitad. En ella se reconocía claramente el rostro de Cristian Suárez, pero su mitad estaba rasgada, mientras que la parte de Laura permanecía intacta. Simbolismo. Mensaje personal. Nadie lo sabía con certeza, pero era evidente que esa imagen no estaba allí por casualidad.
Los investigadores comenzaron a revisar cámaras de seguridad del edificio. Algo llamó la atención: alrededor de las 3:30 de la madrugada, una figura encapuchada fue captada en el ascensor. Nunca miró directamente a las cámaras, pero parecía conocer perfectamente el lugar. Ingresó por el acceso de servicio y subió hasta el piso 7. Lo inquietante es que no hay registro de salida. Simplemente desapareció. Dentro del departamento no se forzó ninguna cerradura. Las ventanas estaban cerradas desde adentro. No había signos de robo, pero sí de algo más profundo: un silencio contenido, una atmósfera de tensión que parecía suspendida en cada rincón. Los vecinos, al ser entrevistados, ofrecieron versiones contradictorias. Algunos aseguraban haber escuchado una discusión la noche anterior. Otros dijeron que todo estuvo en completo silencio. Pero hubo un detalle que todos mencionaron: la sensación de que algo no estaba bien. Que la energía en ese departamento, desde días antes, era distinta. Más pesada, como si Laura presintiera que algo iba a ocurrir. En la cocina, el refrigerador tenía pegado un papel manuscrito con una lista de compras. Lo extraño era que entre los artículos comunes como frutas, leche y pan, había palabras que no pertenecían a ninguna lista: perdón, despertar, llamada, y final. 4 palabras que nadie supo explicar, pero que quedaron registradas por los investigadores como parte de la evidencia. La televisión estaba encendida. Un canal de noticias locales repetía en bucle un segmento de archivo. No había señales de que Laura hubiera estado viendo ese programa, pero el volumen estaba en nivel bajo, apenas perceptible, como si hubiera querido mantener algo de ruido de fondo. O como si no quisiera escuchar sus propios pensamientos. La escena completa era un rompecabezas sin armar. Cada detalle aportaba una pieza, pero ninguna encajaba del todo. Era como si la historia estuviera contada en clave, con símbolos que solo ella y alguien más podían entender. Y lo más inquietante era la sospecha creciente de que esa madrugada, alguien más había estado en ese lugar. No había huellas, no había testigos, solo preguntas, y una presencia latente, casi invisible, que se respiraba en las paredes del departamento. Como si el pasado hubiera regresado esa noche para ajustar cuentas pendientes. El ambiente en el hospital seguía siendo pesado. Nadie tenía respuestas claras. Laura Bosso continuaba inconsciente, aunque sus signos vitales estaban estables. Afuera, la prensa comenzaba a hacerse presente, pero sin ninguna confirmación oficial. Todo eran especulaciones. Las horas pasaban y el círculo cercano a Laura parecía desorientado, esperando alguna señal. Fue entonces cuando, sin ser llamado, sin que nadie lo esperara ni supiera de su paradero en los últimos días, apareció Cristian Suárez. Vestido de manera discreta, con una gorra que apenas disimulaba su rostro y lentes oscuros, entró por la puerta trasera del hospital. Nadie lo había visto llegar. No firmó en recepción, no saludó a nadie. Se dirigió directamente al área restringida como si supiera exactamente dónde estaba Laura. Una enfermera lo reconoció y alertó al personal de seguridad, pero nadie lo detuvo. Era como si su presencia, aunque inesperada, fuera inevitable. El personal médico quedó desconcertado. Algunos lo recordaban como parte importante de la vida de Laura, otros como un capítulo cerrado y lleno de conflictos. Lo cierto es que su aparición removió emociones y sospechas. ¿Qué hacía allí? ¿Quién le avisó? ¿Por qué justo en ese momento? Las cámaras del hospital lo captaron caminando con determinación. En su rostro no había angustia, tampoco prisa, pero sí una firmeza inquietante. Cuando llegó a la habitación donde Laura permanecía bajo observación, se detuvo. No entró de inmediato. Se quedó frente a la puerta, respirando hondo, mirando hacia abajo como si estuviera decidiendo si debía cruzar ese umbral o no. Finalmente, abrió la puerta. Laura seguía inconsciente. Dentro de la habitación no había más que el leve pitido de las máquinas y el sonido de la respiración asistida. Cristian dio 2 pasos, se acercó lentamente a la cama, observándola en silencio. No dijo nada, no tocó nada. Solo la miró por un largo instante. Algunos testigos aseguran haberlo visto susurrar algo inaudible, como si le hablara sin querer ser escuchado.
En ese momento, una enfermera ingresó con el reporte de control y se sorprendió al verlo. Él solo asintió con la cabeza y, sin dar explicaciones, salió por la misma puerta por la que había entrado. No habló con nadie más. No firmó ninguna autorización. No preguntó por el diagnóstico. Simplemente desapareció del hospital como había llegado, en silencio. Las cámaras de seguridad lo captaron saliendo por una salida de emergencia. Nadie lo volvió a ver ese día. Minutos después, un llamado anónimo llegó a uno de los productores cercanos a Laura. Era una voz distorsionada que solo dijo, ya sabe lo que tenía que saber. Ahora, cuídenla. La llamada fue rastreada pero no se logró determinar su origen. La aparición de Christian levantó más preguntas que respuestas. Su presencia, aunque breve, dejó una tensión extraña en el ambiente. Algunos miembros del entorno de Laura comenzaron a sospechar que su desmayo no fue accidental, que quizás había algo más detrás. Y si alguien lo sabía, era él. ¿Por qué fue al hospital si nadie lo contactó? ¿Quién lo avisó? ¿Por qué se fue sin decir nada? Los rumores comenzaron a correr. Que si había tenido contacto reciente con Laura. Que si habían discutido días antes. Que si ella había dejado una carta para él. Lo cierto es que, hasta ese momento, nadie tenía certeza de nada. Solo un dato era claro, Laura Bosio estaba inconsciente y Christian Suárez había aparecido como un fantasma del pasado que regresó en el momento más inesperado. Nadie sabe si volverá a aparecer. Nadie sabe si lo hizo por amor, por culpa, por advertencia o por algo más profundo. Lo que sí se sabe es que, desde ese momento, las cosas ya no volvieron a ser iguales. Los minutos pasaban como horas dentro del hospital y el pasillo que conducía a la sala de cuidados intensivos estaba sumido en un silencio espeso. Cada persona que entraba o salía lo hacía con la cabeza baja sin ofrecer declaraciones, solo intercambiaban miradas breves y apretaban los labios como si supieran algo que no podían compartir. El equipo médico no entregaba detalles concretos, pero el rostro del jefe de urgencias hablaba por sí solo. Algo no estaba bien, algo era profundamente desconcertante. Laura Bosio permanecía inconsciente, su cuerpo reaccionaba a estímulos básicos pero su mente parecía estar en otro plano. Los análisis mostraban rastros de medicamentos para ansiedad mezclados con una cantidad alarmante de alcohol. El diagnóstico preliminar hablaba de una intoxicación severa, pero lo que nadie lograba entender era si había sido accidental o deliberado, y más allá de eso, por qué alguien como ella, tan expuesta, tan fuerte, tan imponente, había terminado en ese estado. En paralelo, la policía continuaba analizando las pruebas encontradas en su departamento y una nota que inicialmente parecía un simple garabato empezó a tomar otro valor cuando fue sometida a análisis caligráfico y luminiscente. El mensaje, apenas visible a contraluz, decía: no es una despedida, es una advertencia. La frase generó más preguntas que respuestas y un especialista en perfil psicológico fue llamado para intentar interpretar el contexto, porque si no era un suicidio, entonces ¿qué era? Un grito de ayuda, una puesta en escena o algo más oscuro y calculado. Christian Suárez, quien había aparecido sorpresivamente esa misma madrugada, seguía en observación en la sala de espera. No hablaba mucho, solo repetía que no sabía nada, que se enteró por las noticias y que llegó en cuanto pudo, pero nadie entendía cómo supo exactamente a qué hospital acudir ni cómo entró sin ser detectado en el edificio cerrado por la policía. Lo que más inquietaba era su expresión fría. No había lágrimas, no había ansiedad, solo una calma extraña que provocaba incomodidad incluso en los médicos. Los periodistas ya estaban enterados del escándalo y comenzaban a congregarse en la entrada del hospital, aunque el personal trataba de evitar filtraciones. Alguien dijo haber visto al manager de Laura reunido con un abogado minutos antes y otros aseguraban que su ex asistente había sido interrogada por la policía, aunque no trascendieron detalles. Dentro del cuarto de Laura, uno de los enfermeros encontró algo extraño oculto detrás del espejo del baño. Una grabadora pequeña de las que ya casi no se usan contenía una sola grabación de menos de 3 minutos donde una voz susurraba frases inconexas con pausas largas como si fueran parte de una conversación inexistente. No lo van a entender nunca, yo sí lo sabía, siempre lo supe, esto no era para mí, pero tampoco podía detenerlo. La grabación fue enviada inmediatamente a peritaje, pero la voz parecía alterada, tal vez por nervios, tal vez con intención.
Uno de los psicólogos del hospital habló con los médicos y planteó una hipótesis inquietante. Laura podría no haber intentado quitarse la vida sino provocar una reacción específica en alguien que sabía que reaccionaría al verla en peligro, alguien que llevaba años sin verla pero que tal vez aún seguía conectado con ella. Christian. La coincidencia de su llegada tan precisa no podía ignorarse. Los investigadores se dividieron entre quienes pensaban que él era parte del problema y quienes creían que había sido el destinatario de una trampa emocional para obligarlo a aparecer en público. Si era así, ¿con qué fin? Demostrar algo, exponerlo, pedirle ayuda. Horas después, una cámara del hospital registró un momento desconcertante. Christian salió brevemente al estacionamiento, habló con alguien por teléfono durante exactamente 54 segundos y luego lanzó su celular al basurero. Al volver al interior se encerró en el baño por más de 20 minutos. Cuando salió su rostro era distinto, pálido, ojeroso y por primera vez desde que llegó parecía quebrado, como si algo lo hubiera sacudido profundamente. La policía pidió revisar las cámaras del pasillo frente al baño y se dieron cuenta de algo que nadie esperaba. Durante esos minutos en que Christian estuvo encerrado, una mujer vestida de negro pasó 2 veces frente a la puerta del baño. No se detuvo, no miró hacia la cámara, simplemente caminó de un lado a otro con pasos firmes y sin expresión. Su rostro no fue captado con claridad, pero llevaba un brazalete rojo idéntico al que Laura había usado en sus programas durante años, detalle que desconcertó a los oficiales porque ese brazalete fue encontrado también en la habitación del hospital al lado de su cama. Al caer la noche, el estado de Laura seguía sin cambio, pero los doctores notaron algo. Su mano izquierda apretaba débilmente una hoja de papel que nadie había visto antes y que no estaba cuando fue ingresada. Era una hoja doblada 4 veces sin nada escrito salvo una frase escrita con tinta azul: ¿dónde estabas cuando te necesitaba? El hospital fue cerrado a la prensa por decisión judicial. Las autoridades empezaban a sospechar que detrás de este caso había algo más que un intento de autodestrucción. Había mensajes ocultos, advertencias y una historia no contada que involucraba a más personas de las que se veían a simple vista. Así cerramos este impactante relato exclusivo de Secretos de Historia. Si te atrapó esta historia, suscríbete, dale like y comparte, porque lo que viene es aún más desconcertante y tú no te lo puedes perder.